Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Alex Sánchez. Mi nombre es Emilio Orejuela. Y somos profesores de guitarra eléctrica de la Escuela Municipal de Música de Aguado de Fuenlabrada. Muchas gracias a todos por estar en este webinar. Esperamos que disfrutéis de él y que os ayude a conocer un poquito mejor este instrumento. Bueno, para comenzar, la guitarra eléctrica pertenece a instrumentos, a la familia de los instrumentos de cuerda pulsada. Para tocarla podemos utilizar diferentes elementos, como la púa, en este caso es esto que vemos aquí, que vamos a conseguir un sonido más percutivo a la hora de tocar, ¿no? También podemos utilizar los dedos, conseguimos un sonido más dulce. O bien podemos alternar púa y dedos y conseguiríamos ambos sonidos. Bueno, pues ahora yo os voy a contar un poquito una pequeña historia de este instrumento. Este instrumento, que es la guitarra eléctrica, pues en un principio tuvo un antepasado que eran las big bands. No estaba todavía amplificado, pero claro, como tocaba con instrumentos que tenían un potencial sonoro, como los instrumentos de viento, pues necesitaba amplificarse. Entonces le incorporaron una pastilla y hacia 1930 más o menos surge el primer modelo de guitarra eléctrica. Después Les Paul hace un modelo que es el de la Gibson, que incluso se vende hoy en día. Y por último, ya en los años 50, pues ya surge el modelo de Fender, que todos conocéis, con el cuerpo sólido, que ya se comercializa pues a gran escala. Bueno, ahora vamos a explicaros la forma de coger la guitarra. Ahí, a la hora de tocar sentado, podemos utilizar un elemento muy importante, como es el banquito este que podéis ver aquí. Lo utilizamos para apoyar el pie y eso nos va a hacer que tengamos la espalda recta y tener una buena higiene postural para poder tocar. Es importante que cuando coloquemos la guitarra el mástil un poquito ligeramente hacia arriba, no hacia abajo, porque eso nos ayuda a encorvarnos y tengamos las manos y los hombros suficientemente relajados para tocar. Es muy importante colocar bien los dedos y el pulgar, colocar la yema del dedo más o menos en el centro del diapasón, o del mástil mejor dicho, para tener una buena colocación. También podemos utilizar la propia bandolera de la guitarra. Esto viene muy bien porque sería la forma más parecida a tocar de pie. Nos surge a veces problemas a la hora de estar tocando con la bandolera, que cuando nos ponemos de pie sería como tocar con la guitarra muy subida. Entonces cuando bajamos la bandolera, aunque no es mucho, se nota a la hora de tocar. Entonces casi la recomendación sería o bien alternar el banquito y tocar de pie, o de esta forma directamente ya tenemos la guitarra colocada. Bueno, pues yo os voy a comentar ahora un poquito las partes del instrumento para que conozcáis pues cómo está organizado, ¿no? Entonces podemos ver tres grandes partes. Uno sería el cuerpo de la guitarra, donde pues podéis ver que está toda la circuitería, toda la parte electrónica, que serían las pastillas, las que recogen el sonido, los volúmenes y tonos para calibrar el sonido, para ponerlo a nuestro gusto. Luego tenemos un selector también, que nos sirve para seleccionar qué sonido queremos, de qué pastilla, ¿no? Si queremos que suene esta o la otra. Y la salida del jack, que va hacia el amplificador. Después tenemos otra parte alargada, que sería el mástil, que es donde tocamos, donde se ponen los dedos de la mano izquierda, que como veis está cubierto de rayitas, que son los trastes. Las tiras que veis aquí, metálicas, se llaman trastes. Y este mástil tiene por dentro una barra metálica, que es para regular la curvatura del mástil, que se llama alma. Y luego, por último, tenemos aquí arriba la pala o la cabeza o clavijero de la guitarra, que es
pues bueno, tiene una forma muy peculiar cada instrumento, y es donde están las clavijas que veis aquí, que sirven para afinar la guitarra, para que suene bien. Ahora voy a explicaros los accesorios que necesitamos para empezar a tocar la guitarra. Por el primero que voy a empezar es por el amplificador, porque más que un accesorio es parte del instrumento, puesto que el instrumento no tiene sonido apenas. No podríamos practicar en casa, pero no tiene apenas sonido. Entonces, a la hora de comenzar a estudiar guitarra eléctrica es muy importante que tengamos un amplificador para poder escucharnos, básicamente. Luego, también un afinador. Os recomendaría un afinador de pinza, ¿ves? Como este que tengo yo aquí. Es un afinador que está muy bien y se coloca en la pala de la guitarra. Y la particularidad que tiene este afinador es que se afina por vibración. Entonces podemos afinar con el volumen bajado y da perfectamente la nota y podemos afinar sin ningún tipo de problema. Luego, lógicamente, volviendo un poco al ampli, tenemos el cable. Lógicamente también, pues sin un cable no llegaría el sonido al amplificador. Podemos utilizar metrónomos para practicar tema de ritmos y demás. Y luego hay una infinidad. Podríamos tirarnos días y días hablando de la cantidad de pues, pedales de efectos, pedales de looper para grabar, pues una cantidad enorme. Ah, bueno, se me olvidaba. Una cosa también muy importante es la bandolera. Sin ella no podemos tocar de pie, claro. Pero básicamente así para empezar a tocar con un amplificador, un cable, afinador, bandolera y lógicamente guitarra y púa, pues podríamos empezar perfectamente a practicar. Bien, ahora os voy a comentar cómo se produce el sonido en la guitarra eléctrica. Aunque hay modelos como este, que es hueco, que sin volumen pues algo suena, ¿no? Como una guitarra acústica. Otros, como el que tiene mi compañero Alex, pues apenas suenan, ¿no? Entonces, claro, como este tipo de instrumentos tocan con otros que tienen un potencial sonoro grande, como una batería o un bajo, incluso instrumentos de viento, pues necesita un amplificador. La parte principal que recoge el sonido de la guitarra son las pastillas. Estas piezas que veis aquí, rectángulo, que funcionan pues como si fuera un micrófono. O sea, básicamente lo que hace la pastilla es recoger la vibración de la cuerda, como un micro, la transforma en una señal, una pequeña señal eléctrica que viaja por el cable al amplificador y en el amplificador pues se convierte otra vez en sonido. O sea, básicamente es eso, son micrófonos que recogen la vibración del sonido de las cuerdas. Bueno, pues ahora os voy a comentar un poquito la tesitura de la guitarra. En la afinación estándar, porque bueno, la guitarra es un instrumento que aunque es muy recogidito, ¿no? Y lo podemos llevar a cualquier sitio, pues es un instrumento con unas posibilidades tremendas, ¿no? Entonces, la afinación estándar sería primera cuerda, mi, segunda si, tercera sol, cuarta re, quinta la y sexta mi. La nota más grave que podemos dar es un mi, ¿vale? Luego, dependiendo hablo en agudo en cuanto a tiro de la escala. En notas agudas, dependiendo de qué tipo de escala tenga, básicamente las guitarras pueden ser de escala corta o larga, ¿no? Digamos una escala corta, tienes por ejemplo, una Gibson Les Paul y demás. Escala larga, pues por ejemplo una Telecaster, Stratocaster, la llamada superestrato, ¿no? Como pueden ser Ibanez, pues todo ese tipo de guitarras, serán escalas largas, ¿vale? Entonces podemos encontrarnos sobre todo guitarras con 22 trastes o 24. También había una Strato que hacían con 21, pero bueno, normal 22 y 24. Entonces, 24 trastes sí que abarcaríamos las 2 octavas, ¿no? Desde el mi al aire, siguiente mi y bajaríamos al siguiente mi. En este caso no, nos faltarían 2 trastes para llegar. Entonces, bueno, os comento lo de afinación estándar porque luego hay muchos tipos de afinaciones abiertas y demás. Y en estilos así de música más pesada, más rock así más potente, tienden a desafinar, afinar en otra afinación las cuerdas para conseguir un sonido más grueso, más gordo. Bueno, pues ahora os vamos a interpretar, bueno, una pequeña muestra de algunos de los estilos que enseñamos en la escuela. Yo por ejemplo me gusta empezar por el blues. El blues es un estilo que ha influenciado todo el rock y la música moderna y bueno, pues es un poco como el origen, ¿no? Entonces, un blues tradicional sonaría algo así.
Bien, pues el blues ha sido el origen y ha influenciado pues luego otros estilos, como más tarde pues el rock and roll, que fue una mezcla de la música negra que traían los esclavos africanos, el blues, con los inmigrantes irlandeses que estaban en América, ¿no? Entonces el country o la música irlandesa tradicional. De esa mezcla pues surgió un poco el rock and roll. Bien, pues otro de los estilos que también trabajamos en la escuela es sonido funk. Vamos a verlo. Bien, pues ahora vamos a seguir con un poquito de rock, un poquito más, más rock, más heavy un poco, ¿no? Bueno, espero que os guste. Y ahora un poquito más heavy metal a tope. Bueno, pues este instrumento tan popular ha tenido pues grandes intérpretes a lo largo de la historia. Por ejemplo, en el rock and roll, en sus inicios, pues podríamos hablar de Chuck Berry, y luego pues más tarde guitarristas de blues rock como Eric Clapton y grandes otros, ¿no, Alex? Sí, remontándonos un poquito más al principio de la guitarra, aunque no es propiamente dicha guitarra eléctrica, pero sí fue un guitarrista que dio mucho que hablar en su época, fue Django Reinhardt, un magnífico guitarrista. Yo creo que si no lo conocéis, ir a YouTube os va a encantar. Y luego volviendo un poquito pues de Jimi Hendrix, por ejemplo, hasta pues Jimmy Page, Jeff Beck, por ejemplo, o bueno, incluso de los clásicos, Django, que también influenció pues a otros guitarristas de jazz como Wes Montgomery, que también ha sido una influencia bueno, enorme para grandes guitarristas, ¿no? Sí, y luego un poquito más modernos, pues ya podríamos hablar pues desde Steve Vai, Satriani, Andy Timmons, Nuno Betancourt, por ejemplo. Bueno, hay muchísimos guitarristas, la verdad es que tenéis donde elegir. Sí. Podríamos tirarnos horas y horas y horas diciendo guitarristas, claro, ¿no? Gary Moore es un grande también. John Petrucci, por ejemplo. Steve Ray Vaughan, en fin. Podéis indagar o John Scofield, por ejemplo, de los más hay modernos. Un sinfín de grupos y de guitarristas y demás. Pues nada, os animamos a que investiguéis en YouTube, que ahí podéis encontrar muchísima información Claro, luego siempre cada uno busca un estilo, entonces bueno, pues Mark Knopfler tenía un estilo, o sea, hay muchos estilos y guitarristas que se definen en cuanto se oyen, ¿no? Entonces bueno, pues buscar por YouTube todos estos nombres que os hemos dicho y seguramente alguno de ellos pues os gustará. Sí. Bueno, este instrumento lo podéis encontrar en muchas agrupaciones y en muchas formaciones, pero bueno, sobre todo está ligado a la música moderna, ¿no? Al rock, al blues, es lo más típico, ¿no? Y lo típico pues es la banda de rock, donde hay pues una batería, un bajo, una o dos guitarras y a lo mejor un cantante, ¿no? Sobre todo romper un poquito el tópico, ¿no? Porque mucha gente se piensa que con la guitarra eléctrica solamente se suele hacer rock o música así pesada o dura y tal. Y en realidad, en prácticamente todos los estilos musicales podéis encontrar una guitarra. Desde
música country, hasta jazz, blues, folk, o sea, en casi todos los estilos hoy en día. Claro, luego también hay bandas más complejas, ¿no? Pues como que hacen a lo mejor rock progresivo, Camel, Pink Floyd, King Crimson, en fin, que ya incorporan un poco de instrumentos, teclados, incluso pues muchas veces también como pues en la película de los Blues Brothers, ¿no? Sí. Hay secciones de viento, ¿no? Que acompañan. Incluso, sí, de hecho, o sea, incluso en los musicales, cualquier soul. musical que veas, por muy distinto género que tenga, guitarras hay, ¿no? Suelen estar acompañadas, pues lo que decía Emilio, ¿no? Pues, casi todos los instrumentos, de teclados, por supuesto, los que siempre suelen ir de la mano. O sea, la guitarra se puede acompañar con otra propia guitarra, puede acompañar a voz, puede hacer papel de solista, en los formatos más clásicos, pues eso, acompañado sus inseparables, digamos, que es batería y bajo, y luego pues todo lo que entra ahí, teclados, viento metal, de todo, o sea, es que cualquier tipo de instrumento cabe. Claro, hasta una Big Band. Sí. O sea, bueno, hay un guitarrista solo, pero también es una formación Entonces, en la que participa, ¿no? La guitarra. Sí, es un instrumento muy completo y a la vez tiene esa particularidad, ¿no? Que te puedes acompañar tú solo, cantando y tocando la guitarra, acompañando a otros cantantes y demás, o sea, de la formación más chiquitita a la formación más grande que puedes imaginar. Bueno, pues la guitarra eléctrica la podemos encontrar a precios bastante populares. De hecho, venden pack, para empezar a practicar venden pack que ya viene guitarra, amplificador, con todo, vamos, con todos los accesorios. Bandolera, afinador, de todo tipo. El precio pues ronda entre 200, 300 euros, más o menos. Lógicamente, a partir de ahí, todo lo que te quieras gastar, ¿no? Pero para empezar, tampoco es muy recomendable gastarte demasiado dinero. Ya con eso tienes una guitarra que es lo principal, que te mantenga la afinación bien, y puedes tirar perfectamente un par de añitos, y luego si te gusta, pues ya das el salto a otro instrumento. Bueno, pues nada, si os ha gustado este instrumento o cualquier otro y queréis empezar la aventura de tocar un instrumento y de empezar a dominarlo, pues estamos en la escuela, encantados de recibiros y de ayudaros a realizar ese camino, ¿no? En la descripción del vídeo tenéis la forma de contactar con nosotros, así que nosotros, pues nada, esperando que os animéis y que vengáis aquí a empezar a tocar música. Bueno, pues esto toca su fin. Ya sin más nos despedimos. Esperamos que os haya gustado a todos y a todas y hayáis aprendido un poquito de lo que es este maravilloso instrumento. También comentaros que podéis seguir todos los webinars que hay de demás compañeros en la escuela, de demás instrumentos. Y nada, que si podéis compartirlo con algún compañero o amigo, encantado de que lo compartáis todo, y aquí estamos. Pues nada, hasta luego. Hasta la próxima.